Hoy voy a hablar de refugiados, pero no se asusten. No voy a volver sobre el tema de los palestinos, sino que voy a hablar de otros refugiados menos famosos. Cuando en 1948 Israel declara su independencia, comienza un flujo de inmigración en masa dividido en dos corrientes. La primera corriente estaba integrada por sobrevivientes del horror nazi. Aún tenían en sus pupilas las pilas de cadáveres y conservaban en su olfato el olor a carne quemada de los crematorios. Algunos habían querido reconstruir sus vidas en sus ciudades de origen, pero fueron rechazados por sus antiguos conciudadanos, cuando no eran asesinados como en Kielce, Polonia. Otros no quisieron volver a los países que eran las tumbas colectivas de sus familias y se apiñaban en campos de personas desplazadas sin esperanza alguna. Otros quisieron entrar clandestinamente a la tierra prometida, en esa época en manos británicas, y fueron confinados en campos de concentración en Chipre. Y estos refugiados entraron en masa al recién nacido Estado. La otra corriente tiene una historia también trágica. El éxodo judío de países musulmanes, las emigraciones masivas o expulsiones de judíos, sobre todo sefaradíes y mizrajíes, procedentes de países árabes y musulmanes, y que tuvieron lugar en los años posteriores a la guerra árabe-israelí de 1948. El fenómeno tuvo características diferentes según los países, aunque en general redujo muchas de las comunidades judías hasta su práctica desaparición. En muchos de dichos países se puede rastrear la presencia de estas comunidades hasta épocas previas a la islamización o arabización de esas tierras. La emigración se debió a pogroms y otras expresiones de antisemitismo. Típicamente, la emigración fue la etapa final de la previa discriminación, hostigamiento, persecución e incautación de bienes llevados a cabo por la población árabe o bien por las propias agencias gubernamentales árabes. La discriminación, la violencia, el hostigamiento, la persecución y la confiscación de bienes a los ciudadanos judíos en los países árabes fue una constante. En respuesta, la emigración judía a Israel se intensificó. La gran mayoría de los judíos de los países árabes ya han emigrado, preferentemente a Israel. Anteriormente esporádica, la emigración judía de los estados árabes se fue acelerando a raíz de la creación del Estado de Israel en 1948. El proceso se aceleró a medida que las naciones árabes se independizaron de las metrópolis francesas, británicas e italianas. Además, el sentimiento antisemita en la mayoría de los estados árabes se vio agravado por la guerra árabe-israelí de 1948. Después de la Guerra de los 6 Días, en 1967, solo quedaron restos de las comunidades judías. En un amplio porcentaje se produjo la previa confiscación de todos sus bienes. En muchos casos la emigración no fue opcional, sino que fueron expulsados. El asentamiento judío en todo el creciente fértil, que actualmente está dividido en varios estados árabes, está bien documentado desde el primer milenio. Después de la conquista de estas tierras por los árabes musulmanes a los judíos, junto con los cristianos y los zoroastrianos, se les otorgaba el estatuto jurídico de dhimmi, que en árabe significa pacto u oblación. Este fue un concepto del antiguo derecho islámico, de acuerdo con el cual los judíos y los cristianos, y en ocasiones los miembros de otras religiones consideradas monoteístas como los zoroastrianos, llamados genéricamente pueblos del libro, vivían bajo la protección del sultán o gobernante musulmán con derechos y deberes diferenciales. Típicamente la gente de la Dhimma estaba exenta del servicio militar y del impuesto religioso llamado asaque, pero en su lugar debían pagar un impuesto de capitación denominado jizya y un impuesto sobre la tierra, haraj, además de acatar la autoridad del sultán. Asimismo, tenían derecho a practicar su fe, aunque con severas limitaciones, y a tener sus propios jueces en cuestiones civiles tales como matrimonios, divorcios, sucesiones, etc. En la práctica, el tratado era inseguro e inestable
y condenaba a una enorme precariedad a los no musulmanes, ya que el pacto podía suspenderse en cualquier momento o imponerse nuevos impuestos de forma arbitraria, o secuestrar a los jefes espirituales y pedir rescate por ellos, o practicar el defsirme, o impuesto de sangre, el reclutamiento y conversión forzosa de niños para enseñarles a combatir, que los sultanes otomanos practicaron durante 3 siglos contra los cristianos y que suponía una violación de la Dima. Asesinatos en masa de judíos y muertes debidas a la inestabilidad política, sin embargo, se produjeron en el norte de África a través de los siglos, y especialmente en Marruecos, Libia y Argelia, donde finalmente los judíos se vieron obligados a vivir en guetos. Los decretos que ordenaban destruir sinagogas se promulgaron en diversas ocasiones en la Edad Media en Egipto, Siria, Irak y Yemen. Existen casos de judíos que se vieron obligados a convertirse al Islam o fueron asesinados en Yemen, Marruecos y Bagdad. En 1945 hubo entre 758.000 y 881.000 judíos que vivían en comunidades de todo el mundo árabe. Hoy en día hay menos de 5.000. En algunos países árabes, como Libia, que tuvo una vez un 3% de judíos, la comunidad judía ya no existe. En otros solo unos pocos cientos o decenas de judíos continúan viviendo. Después de la guerra entre árabes e israelíes en 1948, el éxodo de aproximadamente 711.000 refugiados árabes, según estimaciones de las Naciones Unidas, la creación del Estado de Israel y la independencia de los países árabes del control europeo, se deterioraron las condiciones de vida de los judíos en los países del mundo árabe. En las siguientes décadas, la mayoría de los judíos tendrían que abandonar el mundo árabe. Su partida y sus motivaciones se describen a continuación país por país. Tras la resolución de las Naciones Unidas de partición, se dieron lugar a acciones contra los judíos en los países árabes. Al mismo tiempo, varios países árabes comenzaron a tomar severas medidas contra los judíos que vivían dentro de ellos para fomentar su inmigración a Israel. Los pogromos contra los judíos se extendieron por todo el mundo árabe y se intensificaron los disturbios en Yemen y Siria en particular. En Siria a los judíos se los privó de la ciudadanía y en Irak sus propiedades fueron confiscadas. Como resultado de ello, un gran número de judíos se vieron obligados a emigrar y no se les permitió llevar sus bienes. Entre 1948 y 1951, decenas de miles de judíos de Irak y Yemen llegaron a Israel a través de un puente aéreo organizado por las autoridades israelíes y las comunidades locales. En 1951, aproximadamente el 30% de la población en Israel se componía de judíos originados de los países árabes. Veamos país por país lo ocurrido con las comunidades. En Marruecos, las comunidades habían vivido durante el islamismo en guetos conocidos como Melah, que han existido por lo menos durante 2000 años. En junio de 1948, poco después de que se creara Israel y en medio de la primera guerra árabe-israelí, estallaron revueltas contra judíos en Oujda y Gerada, causando la muerte de 44 judíos. Entre 1948 y 1949, 18.000 judíos abandonaron el país con rumbo a Israel. Después continuó la migración judía, pero disminuyó a unos pocos miles al año. A principios de los años 50, las organizaciones sionistas alentaron la emigración, en particular en el sur, la región más pobre del país, viendo a los judíos marroquíes como valiosos contribuyentes al Estado judío. En 1956 Marruecos se independizó y hubo judíos que llegaron a ocupar puestos en el gobierno, como León Benzaquén, que fue ministro de Correos y Telégrafos en el gabinete. Aunque a la primera reorganización dejó de ocupar su puesto y no hubo nunca más judíos en el gabinete. Durante la guerra de los 6 días, en 1967, solo quedaban 50.000 judíos en Marruecos.
porque la inmigración continuó. Y después de la Guerra de los 6 días hubo un aumento en las tensiones entre árabes y judíos en todo el mundo, también en Marruecos, por lo que continuó la emigración. En las principales poblaciones del país, los judíos volvieron a ser perseguidos y sus negocios boicoteados, ya que no recibieron ningún pago de las deudas contraídas por los demás marroquíes. A principios de la década del 70, la población judía se había reducido a 25.000. Y así fue disminuyendo todavía más. Egipto, que donde hubo una de las comunidades judías más dinámicas de la diáspora, solamente había conocido un ataque en masa en el año 1012. En 1948 aproximadamente 75.000 judíos vivían en Egipto. Actualmente continúan viviendo 100, en su mayoría en El Cairo. En 1948 los barrios judíos del Cairo sufrieron ataques con bombas que mataron al menos a 70 judíos. Otros cientos de judíos fueron encarcelados y confiscados todos sus bienes. En 1954 israelíes y egipcios judíos fueron detenidos por atentados en Egipto a blancos estadounidenses. Esto sirvió de pretexto para profundizar la persecución de lo que restaba de la comunidad judía en Egipto. Después de la guerra del Sinaí en 1956, Egipto expulsó a más de 25.000 judíos, confiscándoles todos sus bienes, y otros 3.000 fueron encarcelados. Cerca de 1.000 más fueron detenidos en 1967. Los judíos fueron detenidos y torturados, y las casas de los judíos fueron confiscadas. En 1970, Nasser dejó en libertad a los jefes de familias judíos encarcelados desde 1967, y la inmigración continuó. En Túnez, los judíos habían vivido allá durante 2.300 años. En 1948, aproximadamente 105.000 judíos vivían en Túnez. Cerca de 1.500 continúan viviendo hoy, en su mayoría en Yerba, Túnez y Sarsis. Después de la independencia de Túnez de Francia en 1956, una serie de políticas antijudías condujo a la emigración. Después de los ataques en 1967, la emigración judía a Israel y Francia se aceleró. También hubo ataques en 1982, 1985 y más recientemente en 2002, cuando una bomba en Yerba se llevó 21 vidas, la mayoría de ellos turistas alemanes, cerca de la sinagoga, en un atentado terrorista reivindicado por Al-Qaeda. En Yemen, la comunidad judía, una de las más antiguas, porque se cree que databa de la época del primer templo, de la época de Salomón, en 1948 había 63.000 judíos. Hoy en día quedan alrededor de 200. En 1947 mataron al menos a 80 judíos en los disturbios del pogrom de Adén. Las condiciones de vida cada vez más hostiles indujeron al gobierno de Israel a realizar la operación Alfombra Mágica, con la evacuación de 50.000 judíos de Yemen hacia Israel entre 1949 y 1950. La emigración continuó hasta 1962, cuando la guerra civil estalló en Yemen. Los judíos de Yemen estuvieron permanentemente sujetos a restricciones que afectaban la vestimenta, el peinado, la propiedad, la vivienda, el matrimonio, etc. En virtud del decreto de huérfanos, muchos judíos huérfanos por debajo de la pubertad se los consideraba como musulmanes. Esta práctica empezó a fines del siglo XVIII y fue suspendida en virtud de la dominación otomana, pero fue reinstaurada en 1918. La mayoría de los casos ocurrieron en la década de 1920, pero se produjeron otros casos hasta la década de 1940. La comunidad judía de Irak databa de la época del exilio babilónico y legó a la cultura judía esa obra monumental llamada el Talmud de Babilonia. En 1948 había aproximadamente 150.000 judíos en Irak, y el grueso de la comunidad estaba concentrado en Bagdad.
En 1941, a raíz del golpe de Estado realizado a Rashid Ali en pro de las potencias del eje, los pogromos conocidos como Farhud estallaron en Bagdad. Como resultado del Farhud, unos 180 judíos fueron asesinados y otros 240 heridos. 586 empresas propiedad de judíos fueron saqueadas y 99 hogares de judíos fueron destruidos. Como en la mayoría de los estados de la Liga Árabe, Irak inicialmente prohibió la inmigración de los ciudadanos judíos después de la guerra de 1948, sobre la base de que si se les permitía ir a Israel, fortalecerían a ese Estado. Sin embargo, la intensa presión diplomática provocó un cambio de mentalidad. Al mismo tiempo, el aumento de la opresión del gobierno sobre los judíos, alimentado por un sentimiento anti-israelí, junto a expresiones públicas de antisemitismo, crearon una atmósfera de temor e incertidumbre. En marzo de 1950, Irak aprobó una ley de 1 año de duración que permitía a los judíos a emigrar a condición de renunciar a su nacionalidad iraquí. Irak aparentemente creía que librarse de los judíos sería menos problemático, sobre todo los sionistas, pero retuvo a la minoría rica, que era fundamental para la economía iraquí. Israel montó una operación denominada Esdra y Nehemia para llevar a todos los judíos iraquíes posibles a Israel. Esta emigración se aceleró cuando 2 meses antes de la expiración de la ley, en la que 85.000 judíos se habían inscrito, una bomba en la sinagoga Masuda Shem Tov mató a 5 judíos y hirió a muchos otros. La ley expiró en marzo de 1951, pero posteriormente se extendió después de que el gobierno iraquí consignó y luego congeló los activos de los judíos que escogieron emigrar. Ese mismo año el gobierno iraquí aprobó una legislación que hizo que la afiliación con el sionismo sea considerada como un delito grave y la expulsión de los judíos que se negaron a firmar una declaración de lucha contra el sionismo. Durante los siguientes meses, casi todos los judíos que restaban, unos 1.000, se registraron para emigrar. En total, alrededor de 140.000 judíos huyeron de Irak. En mayo de 2009 se informó que Irak se negaba a indemnizar a los judíos que abandonaron el país. En Siria, lo mismo. En 1947 el barrio judío de Alepo fue quemado y asesinadas 75 personas. Como resultado, casi la mitad de la población judía optó por abandonar la ciudad. En 1948 había aproximadamente 30.000 judíos en Siria. El gobierno sirio impuso severas restricciones a la comunidad judía, en particular sobre la emigración. En las décadas siguientes muchos judíos lograron escapar y gracias a la labor de soporte de Jody Feldkar, famosa por haber creado una ruta de escape de judíos sirios, llamó la atención del mundo e hizo tomar conciencia de su situación. Después de la Conferencia de Madrid de 1991, Estados Unidos ejerció presiones sobre el gobierno sirio para aliviar sus restricciones a los judíos. Y en Pascua de 1992, el gobierno de Siria comenzó a conceder visados de salida a los judíos a condición de no emigrar a Israel. Hasta ese momento el país contaba con varios miles de judíos. La mayoría de la comunidad judía emigró a Estados Unidos y otros fueron a Francia y a Turquía. Los que querían a Israel fueron llevados allí en una operación encubierta durante 2 años. Argelia, había 140.000 judíos con ciudadanía francesa desde 1870. Brevemente el gobierno de Vichy le había revocado esa ciudadanía. En su gran mayoría emigraron a Francia y el resto a Israel. A raíz de la brutal guerra civil en Argelia en 1990, hubo una declaración de guerra a todos los no musulmanes en el país. La mayoría de los 1.300 judíos que aún vivían principalmente en Argel y en menor medida Blida
Constantín y Orán emigraron. La sinagoga de Argel fue abandonada después de 1994. Estos judíos eran los últimos representantes de los aproximadamente 10.000 judíos que habían optado por permanecer allí en 1962. En Líbano había aproximadamente en 1948 20.000 judíos, con comunidades en Beirut y en las aldeas cerca del monte Líbano, Deir al-Kamar, Barouk y Hasbaya. Si bien durante el mandato francés hubo una mejora general en las condiciones de los judíos, el régimen de Vichy impuso restricciones al respecto. La comunidad judía apoyó activamente la independencia del Líbano después de la Segunda Guerra Mundial. Las actitudes negativas hacia los judíos aumentaron después de 1948 y en 1967. La mayoría de los judíos libaneses emigraron a los Estados Unidos, Canadá, Francia e Israel. El resto de la comunidad judía fue especialmente afectada por las guerras civiles en el Líbano. En 1971, Albert Elia, de 69 años de edad, secretario general de la comunidad judía libanesa, fue secuestrado en Beirut por agentes sirios y encarcelado bajo tortura en Damasco, junto con otros judíos sirios que habían intentado huir del país. Un llamamiento personal por el alto comisionado de la ONU para los refugiados, el príncipe Sadruddin Aga Khan, al presidente Hafez al-Assad, no garantizó la liberación de Elia, quien terminaría siendo asesinado por sus captores. En la década de 1980, Hezbollah secuestró a varios empresarios judíos libaneses. Hoy quedan menos de 100 judíos en el Líbano. En Libia, que fue el hogar de una de las comunidades judías más antiguas en el mundo, también de 38.000 judíos que vivían ahí en 1948, actualmente no queda un solo judío. Estos refugiados fueron ubicados en campamentos, al igual que los refugiados árabes que huyeron de Israel. Pero para ellos no se convocó una conferencia en Zúrich para ver cómo se solucionaba el problema. Ni la ONU creó una agencia especial similar a la UNRWA, con un presupuesto miles de veces millonario, y ni siquiera se los reconoció como refugiados. ¿Qué ocurrió con ellos? Mientras los refugiados árabes, sus hijos, nietos y hasta bisnietos siguen encerrados en campamentos en los países árabes, sometidos a dirigentes corruptos, recibiendo la limosna del mundo entero, limosna que va a parar casi íntegra a las cuentas de esos dirigentes, los refugiados judíos vivieron los primeros tiempos en campamentos. Pero el gobierno israelí, a pesar de la situación económica del país, recién salido de una guerra y bloqueado por sus vecinos, les construyó viviendas, educó a sus hijos y ahora sus descendientes son miembros orgullosos de la sociedad israelí, en las Fuerzas Armadas, la política, la cultura, etc. Unos fueron y siguen siendo refugiados por obra y gracia de los gobiernos árabes, inspirando la lástima de la humanidad. Otros fueron refugiados y ahora son ciudadanos plenos del país que los recibió. Juzguen ustedes. En el día de hoy vamos a partir con una pregunta que ha suscitado mucho interés de parte de quienes no conocen el judaísmo, incluso de algunos judíos que no conocen el judaísmo religioso, ya sea ortodoxo, ultraortodoxo, respecto del rol de la mujer en el matrimonio, que muchas cintas de cine o series de televisión muestran como una mujer sometida al marido, o cuya única función es dedicarse a criar los hijos. No digo que esa no sea la función o no deba ser una de las funciones, pero se tiende a mostrar a la mujer religiosa como exclusivamente para eso. Así que, Rabino, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Voces desde Israel. ¿Y cómo podría contestar esta pregunta que a mucha gente en todo el mundo siempre le causa mucha inquietud?
Bueno, primero lo quiero felicitar a usted por esta plataforma que ha forjado para promover la cultura judía en el mundo todo. Sí quiero tener un comentario sobre algo que usted dijo. Usted habló de religión y el término religión, la verdad es que es ajeno a la tradición judía. Las veces que en la Biblia se menciona la palabra religión es justamente respecto a algo negativo. El judaísmo es una cultura, es una civilización. El judaísmo es un pueblo, una nación que tiene una visión y una concepción de vida y de mundo. Y el tema que usted ha sustentado, la pregunta que me ha formulado respecto a la mujer es tan solo una de las acepciones respecto a cuál es la percepción judía de la vida, del mundo, de los seres humanos. Y yo le quiero decir, la mujer y la madre en el hogar judío se le dice Akeret Bait. En una traducción vulgar diríamos es la ama de casa, pero en lo que nuestros sabios enseñaron dice que Akeret Bait es Ikar Abait, es lo principal del hogar. Y una casa judía verdadera debe desarrollarse acorde a la Torá y solo así la casa se puede transformar en un santuario. Y el objetivo de la pareja es ocuparse de la educación de los hijos, inspirar en ellos y mostrar un hogar donde hay reverencia por lo sagrado. Los sabios dijeron, Beitó, Zoishto, la casa es la mujer y ella es la que insufla un espíritu especial en el hogar, en la pareja. Todo el clímax de la casa depende de la mujer. Yo a veces le digo a las parejas que caso, le digo ahí a las muchachas que vienen a contraer matrimonio, les digo, mira, así como tú pintes tu hogar, así se va a ver, porque esa es la cuestión, la mujer es determinante en el hogar, en la familia. Ella es la que da colorido al hogar, la que establece los parámetros de conducta en la casa. Y es tan trascendente el lugar de la mujer que fíjense en algo que todos sabemos. La identidad judía está determinada por la mujer. La mujer es la que determina si sus hijos son judíos o no. Y el amor, la calidez familiar, el cuidado de las mitzvot. Y nosotros llamamos Tahata Mishpachá, la pureza familiar, son valores que dependen de la mujer. El encendido de las velas en la víspera, en el atardecer del viernes, en la víspera del Shabbat, es lo que trae la luz al Shabbat. Nosotros decimos que las velas del viernes en el atardecer, las velas del Shabbat, son las velas del Shlom Bait, de la paz en el hogar. Y por eso en esa noche, en la cena, el marido, después de llegar de la sinagoga y de los rezos, pues él viene a su casa y la primer canción que se entona después del Shalom Aleichem de los ángeles que lo acompañan llegado a su casa, es el Eishet Hail, la mujer de valor, quien habrá de encontrar. Y es la manera en la cual en la llegada del Shabbat, el día sagrado, pues el hombre alaba a su mujer, agradeciendo todo el bien que ella ha traído a la casa, a su hogar. Nuestros sabios dicen que el ser humano está compuesto por dos partes.
una femenina y una masculina. El Talmud dice que el hombre es alfa, es medio cuerpo. Cuando se transforma en un entero, en el momento que se casa, en el momento en el cual forma pareja. Por eso, el feminismo no tiene lugar en el judaísmo. Como dicen nuestros sabios, ni el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre, ni ambos sin la presencia de Dios, porque la pareja y Dios conforman una unidad que solo puede traer amor y bendición a la vida a la vida de los seres humanos y promover nuestra felicidad. Rabbi Akiva enseñó en el Midrash que dice, Bithut Nashim Tzadkaniot, en virtud de las mujeres justas, los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto. Ubizhután, y en mérito a las mujeres de Israel, es que habrá de llegar la redención al mundo. Fíjese, querido amigo, eso es lo que se habla respecto a una mujer en la tradición de Israel. Los sabios dicen ahí en el Tratado de Nidá, en el Talmud, dice que Dios le otorgó a la mujer una sabiduría extra, más que al hombre, como si tuviera sexto sentido la mujer. Y por eso quizás es que hay tantos atributos especiales que ella tiene. Una mujer, un hombre sin una mujer, dice el Talmud en el Tratado de Yevamot, dice, está sin alegría, está sin bendición, está sin bienestar. Y en Israel decían que está también sin Torá y sin Jomá, sin algo que lo proteja, porque nosotros decimos que el hombre protege a la mujer, pero fíjense, los sabios de Israel dicen, no, es la mujer la que protege al hombre, es la mujer la que le trae bendición, la que le trae paz. También dice así, que el hombre sin una mujer no tiene paz, no tiene tranquilidad. Y en el Zohar, el gran libro de la mística judía, pues ahí dice que la mujer es como la sefirá del Malhut, como la esfera del reino. Y hay una alajá, hay una ley que dice que cuando el hijo escucha que la mujer que la madre está por entrar a la casa, debe ponerse de pie en respeto, como si fuera que la divinidad misma es la que está entrando a lo. Y la vida en matrimonio, ese es el sumum, es la cúspide de la convivencia entre los seres humanos en la primer célula humana, que es la familia, el hombre y la mujer. Y por eso está escrito en nuestros textos sagrados que por lo tanto habrá de abandonar el hombre a su padre y a su madre y debe apegarse a su mujer. Y dice ahí el versículo, Vehayule basar ejat, y se transformarán en una sola carne, en una sola unidad, porque el hombre debe amar a la mujer como si amaría su propio cuerpo, así dice el Talmud. Y no solamente eso, agrega y dice, y la debe honrar más de lo que honraría a su propio cuerpo, porque la bendición está en el hogar en virtud de la mujer. Una vez le preguntaron al Hazon Ish la pregunta que usted me formuló a mí respecto al lugar de la mujer, cómo se ve la mujer en la tradición judía.
Y el Hadon Ish dijo, mira, la relación tuya, refiriéndose a ese hombre que le formuló la pregunta, la actitud respecto a tu esposa es como la relación entre la mano derecha y la mano izquierda. Dos manos, pero un solo corazón. Y eso es la unión del hombre y la mujer. Vivir en unidad, en coordinación, con una sola actitud, dos manos, un solo corazón. Y esta es la base de sustentación de la actitud judía respecto a la mujer. Muchas gracias, Raf. Yo creo que ha sido muy claro y muy preciso con muchos ejemplos, así es que, y es bueno que tengamos claro de que esto como va en una red amplia como es YouTube, y va dirigido precisamente al mundo no judío, en el cual, por ejemplo, yo por lo menos sé que en la parte protestante entiendo de que la mujer se ve sometida a la voluntad del marido. Y era por eso, digamos, que era importante aclarar que en el judaísmo es, tal como usted dijo, la mano derecha con la izquierda. Muchas gracias, Rab, y Shabbat Shalom, y esperemos las preguntas que nos Bendiciones lleguen. desde Jerusalén, querido amigo, y nuestros Gracias, hermanos no judíos, que son criaturas de Dios tal como lo somos nosotros, también ellos pueden tener el derecho y el mérito a conocer a la madre de todas las religiones, la fuente de todo el saber, que es el judaísmo a través de la Torá que Dios reveló a través de los judíos para el mundo todo. Gracias, Rab. Shabbat Shalom. Un abrazo, Shabbat Shalom.